Hasta hace algunas décadas, una puerta giratoria era solo la que permitía su uso simultáneo tanto para entrar como para salir de un edificio. En Estados Unidos, en la elección presidencial de 1980, Ronald Reagan empezó a utilizarla como crítica a la justicia garantista, la expresión, para designar al sistema que permitía que delincuentes entraran y salieran de la cárcel pública solo para volver a entrar. Con posterioridad en Gran Bretaña, académicos, y después se fue a la política, usaron la denominación para referirse a altos funcionarios, los llamados mandarines en el Reino Unido, que del gobierno saltaban a la empresa privada para aumentar sus remuneraciones, criticando el conflicto de interés, y con posterioridad se agregaron políticos como exministros a la crítica. Ahora y en buena hora se nos aparece como el sistema de presos políticos en las dictaduras del siglo XXI, la del castrochavismo, civiles y también militares que están presos solo por tener ideas democráticas. Y en buena hora digo, porque estas dictaduras son expresión del crimen organizado transnacional, una característica que se escapa en las negociaciones a las fuerzas democráticas, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, ya que sorprenden a sus interlocutores con características más propias de una mafia, es decir, del Padrino más que de Maquiavelo. Es un sistema que solo es posible en estas dictaduras del castrochavismo debido a la existencia de una justicia cómplice y de fiscales que actúan y como los de Stalin, buscando de antemano primero al culpable y solo después a aquellos solo después el delito, con jueces penales que aceptan sentencias dictadas por el poder político sin grado alguno de independencia. Y la corrupción se completa con policías que detienen gente para ser culpadas y en ningún momento aparece lo que debiera ser primero investigar y solo después detener y acusar. Lo que se complementa con colectivos y personas de civil que golpean, aplican la represión, a lo que se puede agregar la tortura. Nombres a detener y acusar son aquellos que molestan al Palacio de Gobierno, y a diferencia de otras denominaciones, en las dictaduras del siglo XXI los presos políticos son detenidos una y otra vez para quebrarlos, condenarlos como escarmiento, para difundir miedo, como también para utilizarlos como peones en temporada de negociación para dar una imagen falsa de liberalización, o como ha ocurrido muchas veces para negociar con países como Estados Unidos y otros, por ser de ese origen estas personas, o también venezolanos, nicaragüenses, que se han hecho ciudadanos de estos países y les presentan acusaciones falsas. Esto es posible por la corrupción y por ser parte de una maquinaria de dinero que proviene de la delincuencia organizada transnacional, fundamentalmente el narcotráfico. Así como el sistema democrático no acepta una república de jueces, tampoco un manejo de la justicia por parte de otros poderes del Estado, aquí aparece el ejecutivo dictatorial para acabar con lo que desde Montesquieu era la separación de poderes. Como poder del Estado, la independencia del poder judicial, no solo no podemos hablar de democracia, sino tampoco existe el Estado de Derecho. Sea Nicaragua, Venezuela o Cuba, se agrega el hecho de la inexistencia de las libertades de opinión, asociación y movilización, ya que se dificulta toda manifestación por el doble motivo de una represión sangrienta que tiene en Venezuela a Maduro siendo investigado por la Corte Penal Internacional, y de la difícil difusión, toda vez que los medios masivos o están en manos del Estado o de empresarios serviles al régimen integrantes de la boliburguesía. Siempre en estos casos se busca manejar la narrativa, siendo un caso emblemático otro país que tiene la característica dictatorial de tener muchos presos políticos, es Bolivia, donde Evo Morales renunció a la presidencia después que la OEA comprobara que se había cometido un fraude electoral, abandonó el país y asumió como interina quien le correspondía constitucionalmente. Era Yanine Áñez. El punto es que al regreso al país de Morales y después de su triunfo
del candidato que había apoyado en las elecciones presidenciales organizadas por la propia Añez, se cambió el hecho anterior por la nueva narrativa, que en vez de una sucesión constitucional había existido un golpe de Estado, y a través de la justicia corrupta se terminó con la propia Añez condenada a 10 años y en mala situación de salud, expresión de lo que es un preso político ante el silencio de muchos políticos y periodistas de América Latina. Regresando al caso Venezuela, la reja dictatorial se cierra con relaciones exteriores, donde predominan entre sus aliados actores autoritarios como China, Rusia e Irán. Aquí en el chavismo, este último país, le abrió las puertas de la región y sobre todo el caso de Cuba, que es el país dominante y a cuya dictadura se le ha entregado la soberanía del país y probablemente la represión aplicada tiene su origen en La Habana. En resumen, el mecanismo no es solo la falta de debido proceso y sentencias condenatorias redactadas de antemano, como decía el alcalde Tomás Regalado, en estas dictaduras los detenidos son culpables por el solo hecho de tener opiniones críticas, lo que los pone en una vitrina donde pueden ser detenidos una y otra vez. Entran y salen de prisión de acuerdo a la voluntad arbitraria del régimen. Se encarcela y se excarcela. Se vuelve a encarcelar como una estrategia para manejar números y cantidades para la imagen del régimen y el manejo de la narrativa que incluye largos periodos de cárcel sin juicio. Es la puerta giratoria de las dictaduras y la forma como se aplica el poder a los presos políticos en este siglo XXI. Muchas gracias.